Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estoy con Juan Carlos Claret y desde lejos, 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 Carola Seguiel. ¿Cómo están? Hola Rocío, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos. Hola Carola, Rocío, gusto en saludarla y a través de ustedes a todos quienes nos escuchan. Muy bien, el día de hoy, sintiendo profunda envidia de su bronceado fascinante de Carola. Aquí los que nos ven por Zoom me pueden ver con un bronceado Hawaiian Closet. Carola está muy morenita ahí porque está desde... ¿Desde dónde está Carola? Punta Cana, República Dominicana. Ah, qué rico. Ay, qué envidia. Ya, entonces, como nosotros y nuestro tema es la política, lo que vamos a hablar el día de hoy son todo lo que está pasando para que logremos entender el tema de derechos humanos, todas las dudas y consultas de esta teleserie política que tiene como protagonista a Sergio Mico, que quiere partir contándonos de qué se trata este problema que tiene Sergio Mico y los derechos humanos. Carola, ¿quieres comenzar? O Eh, Como haciendo una actualización, más que nada, para recordar, Sergio Mico fue nombrado presidente del Instituto de Derechos Humanos en julio del 2019. Es decir, le tocó dentro de las primeras eh, cosas que tener que ver, fue el estallido social de octubre del 2019. Y yo creo que ahí no sé si fue su mayor connotación a nivel político, público, pero a su vez lo que le ha traído problemas hasta el día de hoy. O sea, él tuvo que renunciar al instituto, se lo pidieron cinco, ¿cómo se llama? Cinco consejeros, y faltaban solo 11 días para que terminara su mandato. O sea, quería que pasaran estas cosas, que quedara marcado el tema de que tuvo que renunciar a esto. Y bueno, y después ha estado en la palestra, cuando apareció en el tema de las elecciones, señalando que había tenido presión durante su mandato en el Instituto de Derechos Humanos, presión del Partido Comunista y del Frente Amplio, para que señalara que hubo violaciones sistemáticas a derechos humanos. Y él señaló que hubo algunas violaciones de derechos humanos, pero eran casos puntuales, que no hubo nada sistemático. Y él también acusa de que estos partidos, esta gente quería eh, que esto fuera así porque quería llegar al poder, era un proceso golpista, querían primero acusar constitucionalmente a Piñera, y habla con palabras bien fuertes, o sea, de un golpe de Estado, de llegar a la moneda de estos partidos, de esta gente, en este periodo del estallido social. Y bueno, y ahí con estos dichos ahora tiene aliados antes impensados, como la UDI ahora, y detractores, lo que le significó también renunciar a su partido, era DC, y ahora está militando en Amarillos por Chile, un partido político en proceso, así se autodenominan ellos. Oye, para sumar más pelo y por qué todo esto es una teleserie finalmente, es porque, bueno, ¿se acuerdan que Carol Cariola está ahí, que tiene los votos, que no tiene los votos para asumir la presidencia de la Cámara de Diputados? Y recordemos que la DC le restó todo el apoyo a raíz de las querellas que había tenido también Sergio Mico. Y como bien decía Carola, la UDI ha salido en defensa férrea de Sergio Mico y le ha prestado bastante ropa. Ingresó y se aprobó un proyecto de resolución en defensa de Sergio Mico también. Así que está bien interesante ahí, Juan Carlos, ¿qué piensas tú? sí que ocurren varias cosas. O sea, Sergio Mico, un demócrata cristiano de fuste, desde que asumió en el Instituto de Derechos Humanos, siempre fue criticado porque lo catalogaban de ser demasiado amarillo, lo que es un primer pelo en la sopa en el sentido de que, oye, defender los derechos humanos es monopolio o no de un determinado sector. Yo creo que esa es una pregunta clave. Luego, como tú bien señalas, Rocío, surgió una querella. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la querella
contra Sergio Mico y el Partido Comunista. Y lo que ocurre es que una organización que se llama Comisión Chilena de Derechos Humanos, que fue creado por un demócrata cristiano, Castillo Velasco, Fernando Castillo Velasco, es una organización que con el devenir se fue acercando mucho al Partido Comunista, está controlada, digamos, por personeros del Partido Comunista, y presentaron una querella hace 2 semanas en contra de Sergio Mico, acusándolo de encubrir violaciones de derechos humanos. Entonces, ante esa querella, es decir, se le lleva a la justicia las víctimas de los traumas oculares, de lo que sufrieron con perdigones, a la justicia Sergio Mico, diciendo algo bastante particular, ya podremos hablar después, de que Sergio Mico encubrió, es decir, sabía que estaban ocurriendo violaciones de derechos humanos e hizo la vista gorda. Entonces, como la querella fue promovida por personas vinculadas al Partido Comunista, la Democracia Cristiana le dice: Partido Comunista, ¿usted está detrás de esto o no? Y como el Partido Comunista no supo desmarcarse de esa querella, asumió la responsabilidad política. Entonces pareciera que la querella tiene el aval, digamos, del Partido Comunista, y por eso la Democracia Cristiana y la derecha le quitan el apoyo a Carol Cariola, que iba a ser la presidenta, digamos, de la Cámara de Diputados, precisamente por ser del Partido Comunista. Y de hecho, la derecha comenzó una ofensiva bien interesante respecto a discutir y poner en tela de juicio las presidencias de las comisiones. Oye, no, no al mismo tiempo, ¿ah? Dicen que esto no estaba tan orquestado como si uno lo estuviera viendo en una serie, podría empezar a hacer las conexiones. Pero efectivamente la presidenta de la Comisión de Agricultura fue censurada, ella pertenece al Partido Revolución Democrática y la sacaron de la presidencia de la comisión la semana pasada. Y al mismo tiempo, Lorena Pizarro de la Comisión de Derechos Humanos también votaron por censurarla, y justamente porque no había, según lo que aducían los partidos de derecha, no había querido invitar a Sergio Mico como uno de los exponentes. Finalmente esta censura no pasó, hubo un empate técnico, 6-6 y uno se abstuvo, y Lorena Pizarro no fue removida de su cargo finalmente porque no hubo la mayoría. Y dijeron que esto era todo un ardid político, porque no es que no se hubiese querido invitar a Sergio Mico, sino que se había cerrado el proceso de invitaciones a exponer, y sí que cuando se abriese nuevamente, de hecho la Comisión de Derechos Humanos acordó por unanimidad que en la primera sesión ordinaria de la instancia se convoque al exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pasándolo del cuarto lugar que tenía al primer lugar en la lista de invitados. Así que esas son Sí. cosas que pasan alrededor también. Esta resolución ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, ¿cierto? La resolución de apoyo a Sergio Mico, promovida, claro, y el PC votó en masa en contra. Entonces ahí está su su primera medida o primer hecho que le pedían que mostrara con esto un apoyo a Mico, o que se desmarcara del tema de la querella que hay. Y ahora, ¿qué viene en el tema de esta resolución que ya está? ¿De qué sirve esta resolución, Es Juan una, Carlos? es- Esa es una buena pregunta, porque los proyectos de resolución más que nada es un pronunciamiento de la Cámara, no tiene ningún efecto, digamos, es más que nada simbólico, es dejar testimonio Simbólico. en los anales de la Cámara de Diputados que la postura fue esta, pero a decir verdad no tiene ningún asidero. Del mismo modo, a propósito, la querella es bastante particular, porque esto puede sonar un tecnicismo, pero para que exista encubrimiento, tiene que haber un delito principal. Es decir, yo no puedo encubrir si no ha habido algún delito. Entonces, que la querella sea por encubrimiento, la pregunta que cae de cajón es, bueno, y en la querella, ¿cuáles son los delitos? ¿Quién cometió el delito principal que Sergio Mico habría encubierto? Y eso Encubierto. tampoco queda claro. Entonces, porque de hecho la semana pasada, recordemos, el actual general director de Carabineros fue absuelto de acusaciones también de violaciones de derechos humanos. Entonces, el panorama se está enrarizando bastante, y de hecho nos deja de ser curioso que desde el 4 de septiembre a la fecha nuestra calidad de la política haya bajado tanto,
que hoy día lo que cope los diarios es la presidencia de la Cámara. Cuando antes nosotros estábamos discutiendo distintos temas, hoy día es como que toda la mirada está puesta en lo que está ocurriendo dentro del Congreso. No deja de ser curioso, digamos, ese fenómeno político, que pese a que el estallido social impugnó a la clase política, hoy día estamos todos poniendo atención precisamente en la clase política impugnada. ¿Será una regresión eso? Tengo mis dudas. Oye, súper Yo creo que quiere interesante. dar un golpe, sí, como que la gente, la derecha quiere dar su golpe como final, o sea, después del rechazo contundente, este sería una buena forma también eh, de irse en contra del gobierno, o sea, de que como que Cariola no asuma la presidencia. Pero aquí está todavía la DC la que tiene que decir algo, o sea, porque ya todos los otros el PDG está, pero estuve viendo ayer unos Twitter del PDG y está, pero, o sea, con todo en contra de Cariola, sí, con Con todo. todo. Sí, eso es verdad. Sí, es impresionante, o sea, mucho más que RN o mucho más que la UDI o Evópolis, no, nada, es el PDG, está demasiado así, con todo. Y bueno, y la DC en su momento, claro, que si el Partido Comunista no se desmarcaba de esta querella, tampoco iba a votar por Cariola, pero tampoco se ha cerrado. Entonces está esperando como que recule el tema del Partido Comunista y puedan, a pesar de que ya votaron en contra en esta resolución, de que puedan públicamente decir algo al respecto. Pero ustedes qué creen que si la Carol Carriola quiere o la Partido Comunista quiere llegar porque sería por primera vez que llegan a la presidencia de la Cámara de Diputados? Entonces, ante eso, para poner en la balanza, primera vez como presidenta o sea, estando en la presidencia de la Cámara de Diputados, versus unas disculpas públicas, y si las Oye, hace, ¿las creeremos? oye, no había ¿Serán visto, sinceras? no había visto el tweet. Ahora hay que decir, no es del PDG per se, pero sí al parecer de dice la gente al poder PDG RM2. Me imagino que es como de una de las filiales. Igual es heavy porque sale una tumba con la cara de Carol Cariola y dice que en paz descanse y sale Franco Parisi así. Eh, Como saludando. claro, claramente es un montaje de una de las Sí. líneas como de base del Partido de la Gente, no necesariamente per se, pero es muy interesante todo lo que está pasando. Yo sé que nuestros queridos auditores a lo mejor nos aburra porque esto es como política pura, pura, así muy densa de lo que está pasando dentro de los partidos, porque el PDG está en seguir con esta línea del acuerdo que habían hecho antes o efectivamente romper ese acuerdo. Ahora, si tú rompes un acuerdo administrativo de este grupo del oficialismo más el PDG y la DC ya lo rompió. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con quién queda a cargo de las distintas comisiones? Lo que te da cierto margen para decidir qué temas se tocan, a quiénes se invitan dentro de las distintas comisiones a nivel legislativo. Y todo esto, yo creo que Mico ha sido como un chivo expiatorio igual, desde la derecha que lo ha tomado, la UDI como estandarte, la DC, como uno de los objetivos para no cumplir con este pacto finalmente. Eh, Obviamente a raíz del 4 de septiembre, donde cambian estas figuras políticas, donde los más trasquilados es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Cómo se reconfiguran? Porque también vi el fin de semana, tanto Renovación Nacional como la UDI tienen sus cargos paralelos. Y ya pasó una vez que, porque no se logró el acuerdo de los parlamentarios, o sea, como que no se cumplió, quedó en manos de la Cámara de Diputados de RN y Evópolis como vicepresidente. Pero hay una cosa. En esta ocasión las votaciones son abiertas, no son cerradas como fue en ese minuto. Entonces se va a saber específicamente quién está votando a favor del acuerdo y quién en contra. Entonces es interesante ahí porque vas a saber quién lo cumple y quién no lo cumple, no así lo que pasó la vez anterior. Por lo tanto, da menos espacio para estos conventilleos internos lo que está pasando. Entonces ahí se están reconfigurando.
hay este sismo político y claro, en este minuto es Sergio Mico el que está siendo invocado. Pero también quiero tomarme algo de lo que dijo la Carola, como algo de lo político, que es una rabia tan grande hacia los políticos, se están enfocando en esto, cuando tú ves que los temas que se debiesen abordar son seguridad, economía y derechos sociales. Y la pelea, como decía Juan Carlos, que atopa los medios, es quién se queda con la Cámara en el Congreso, el tema de derechos humanos, que debo decir que de los temas a abordar a nivel de presidente es el 1,29%. Solamente de la población responde como que es uno de los temas relevantes en este minuto. Entonces, para quedarme con la palabra, coménteme, por favor. O sea, y también otro de los grandes temas que ha quedado relegado, el tema de la Constitución, digamos. O sea, llegamos a noviembre sin un acuerdo claro del rechazar para reformar, no me queda tan claro cuál era la propuesta que había de los que promovían el apruebo, como que perdieron y se le desordenó el gallinero, entonces no saben bien dónde marcar los límites. Entonces, en último término, yo tengo mis dudas si lo que estamos experimentando es una regresión política pública, en el sentido de que incluso hoy día los panelistas, a excepción evidentemente de este programa donde somos rostros nuevos, pero uno mira la televisión, no sé, nacional, Canal 13, pucha, Pancho Vidal volvió a ser, digamos, el vocero, Jorge Burgos volvió a tomar la palestra, y así de repente va a aparecer un Carlos Larraín, va a aparecer un Hernán Larraín, entonces de repente da la sensación como que volvimos al Chile del año 2018. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuál era la discusión política del año 2018. Estaba en primer lugar la discusión sobre si Carla Rubilar iba a dejar la intendencia, el año 2019, perdón, día antes del estallido. ¿Cuál era la discusión pública? Si Carla Rubilar dejaba la intendencia en Santiago para competir por ser la primera gobernadora regional de la región metropolitana. Pancho Vidal estaba peleando para ser candidato a la presidencia. O sea, esa era la discusión hasta antes del estallido social. Y como que después de 3 años, prendo la tele y digo, volvimos entonces al 17 de octubre del año 2019, como hay una regresión, por eso es importante estos espacios, apagar la tele y encender la radio. Sí, Sí, a mí esto me reafirma un poco, o sea, siempre me reafirma la desconexión entre los partidos o las cúpulas o la gente que está con las realidades que vivimos, o sea, no es la realidad de todos los chilenos, pero como masa, como nación, tenemos otro tipo de realidades, tenemos otro tipo de necesidades, necesitamos que se legisle sobre otras cosas. Y la verdad, esto me significa más, o sea, me hace ver más la desconexión de los partidos con la necesidad de la gente. ahora mi pregunta es la desconexión de los partidos, porque tú bien lo señalas, Juan Carlos. Una cosa solo es que comentamos política y lo que sale en los medios que nos dedicamos a ver esta como cúpula, pero ¿hay detrás políticas que efectivamente nos estén llevando a hacernos cargo de lo que generó el estallido per se? Porque una cosa es la Constitución, que efectivamente siguen avanzando esas conversaciones, van avanzando pasito a pasito, no hay algo resolutivo finalmente, todavía no hay una propuesta real. Pero en estos temas de seguridad, economía, derechos sociales, ¿tú has escuchado algo? O sea, yo creo que el gobierno ha sido poco transparente en esta materia, porque ¿se acuerdan que días antes del estallido del plebiscito, el presidente Boric informó de que se acababa el copago para los fondos de FONASA, que no fueran ni el A ni el B? ¿Correcto? Y yo me preguntaba, entonces avanzar en materia de salud sí se podía. No era necesario tener 6 meses de un desierto legislativo esperando que se aprobara la nueva constitución, por lo menos para asegurar esas conquistas. Entonces, en esta materia particularmente, el gobierno no fue transparente porque nos decía, no, que hay que esperar el plebiscito para que nuestro programa de gobierno se pueda... No, no, no. Habían metros cuadrados que faltaban por construir y el gobierno deliberadamente decidió no construir. Entonces, lo único que hizo por presión fue el tema del copago, pero sí se podía avanzar. De la misma forma que hoy día van a anunciar, se supone por cadena nacional, la reforma de las pensiones. Entonces, o sea, ¿se podían hacer reformas sin necesidad de la nueva constitución? Sí, no estoy diciendo que una nueva constitución no fuera necesaria, porque yo estimo que sí es necesaria por múltiples razones. Lo que estoy diciendo es que todavía había margen
para poder avanzar, y el gobierno decidió optar por no hacer nada en esta materia durante 6 meses con el propósito de asegurar una votación, digamos, en el plebiscito, que no le resultó. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos. Yo creo que fue una estrategia política, un congelado de parte del gobierno, no avanzar en este tema de derechos sociales, de que podíamos seguir avanzando. Fue muy poco bullado, podríamos decir, este tema de la PGU. Se le dio poca visibilidad a lo que significaba ya la reforma que se había hecho antes de que terminara el gobierno de Piñera, que significaba pasar a un tema como más mixto, que es este sistema donde tú tienes una pensión garantizada universal que incluye al 90% de la población y que, claro, sin duda que es deficitaria, porque son 180.000 pesos solamente lo que y nadie vive con eso. Pero la idea era así avanzar hacia algo que tú pudieras tener tu capitalización individual y además tener este otro que, claro, 180 más lo que tú pudieses hacer, imagínate, sales con 300, quedas en 480 y cambia igualmente la visión y este gobierno efectivamente es interesante ver cómo es lo que va a proponer hoy día, porque de acuerdo a lo que señaló la ministra la semana pasada, no se entendió nada de lo que está diciendo. Bueno, Carola, ¿tú lo pudiste ver? Sí, bueno, yo estoy acá lejos, pero igual he estado interiorizándome un poco respecto a lo que está pasando en Chile. Eh, pero volviendo al tema de que estaba hablando Juan Carlos, sí, efectivamente, yo creo que la decisión política del gobierno en un comienzo de señalar que se necesitaba sí o sí una constitución, si no, no podíamos avanzar en los temas más importantes, fue casi una política, no sé, de provocar un miedo en la gente, o sea, no vamos a poder cambiar nada si es que no aprueban, tienen que aprobar, y esto es aprobar o rechazar, y súper categóricos en un comienzo, cuando le preguntaban, ya, pero ustedes van a reformar algunas cosas, no, no hay nada más, lo dijo Camila Vallejo en su momento, lo dijo el mismo presidente, o sea, esto es así, no hay blanco, o sea, esto es blanco-negro, no hay grises. Pero ya después, viendo el tema de las encuestas, llegó un momento en que realmente vio asociado mucho el tema del rechazo a su gestión de gobierno. Entonces ahí empezaron a sacar conejitos sobre el sombrero, oye, el tema del copago, el sistema FONASA, así como, wow, y con bombos y platillos. Después uno se metía a ver lo que era y en realidad no era tampoco tanto como lo bullaban, pero se les hizo corto. Entonces empezaron a hacer los cambios y no tuvieron el tiempo suficiente para que esto hiciera un gran cambio en el tema ¿cómo se llama? Del rechazo o del apruebo. Le faltó tiempo si querían cambiar esta estrategia. Y, y respecto del PGU, la verdad, yo tampoco entiendo. No entiendo, de verdad que no lo entiendo. Trato de verlo, a mí la anterior, lo de la pensión única garantizada anterior, sí, logré entenderlo porque se lo tuve que explicar a mi mamá, a mi papá, a ver ese tema, pero el de ahora vamos a necesitar varios personeros con pizarritas en los matinales. Sí, oye, eso es súper interesante lo que se viene. Esa discusión, hay que decirlo, no ha pasado por el Congreso todavía, o sea, es una declaración de intenciones del proyecto que va a ingresar al Congreso. Es bueno, sí, que el gobierno empiece a hacer este tipo de cosas, lo estábamos esperando hace rato que gobernara. Las pensiones, uno de los temas, es el tercero que sale en derechos sociales en general, yo me imagino que entre eso también incluye pensiones. Eh, y vamos a ver cómo lo resuelven. Se hablaba de unos temas, de unas cuentas nacionales, vamos a ver si nos convence o no nos convence esa forma. Pero más allá de eso, yo creo que el llamado que hacía Juan Carlos también a qué es lo que se está comentando, tanto lo que conversamos nosotros en la mesa, de no desviar la atención, por ejemplo, esto de Sergio Mico, de los derechos humanos, las peleas por la Cámara, de la presencia de la Cámara, de las comisiones, que no nos En emboline Bolivia la la perdí. perdí, sí, con ese tipo de conversaciones y nos olvidemos de ver qué es lo que está pasando detrás de eso y si se están resolviendo finalmente las problemáticas que nos llevaron hacia un estallido, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ahora igual, ayer estuve viendo un tema que no sé qué tanto nos podría envolver la perdí o va a ser algo efectivo y que
resuene en el día a día de los chilenos el tema de que Orrego le está pidiendo a Boric que cumpla su palabra y que elimine el delegado presidencial. Interesante porque ese es uno de Cambio, los para temas un de... próximo, sí. Sí, lo vamos a conversar en la próxima porque les dejo anunciado. Lo que pasa es que el delegado presidencial es el encargado de seguridad. Entonces, si el gobernador está pidiendo que se saque, al gobernador le tendremos que ir a pedir Así es. antecedentes después de los temas de seguridad local. Así que súper interesante, Juan Un Carlos, temazo. Carola. Sí, los dejo súper invitados y a todos los que nos siguieron el día de hoy a que conversemos mañana en otro Política Podcast. Muchas gracias. Chao, chao. Chau. Chao.